Graciela, buenos días. Quisiera hacerte la primera pregunta preguntando, ¿cuál es tu bagaje educativo? ¿Hacia dónde, de dónde vienes? ¿Por qué estás aquí? Muy bien. Bueno, mi nombre es Graciela Cordero. Yo trabajo en el Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo de la Universidad Autónoma de Baja California. Yo soy de formación inicial pedagoga, estudié pedagogía aquí en la UNAM y me he especializado en cuestiones de enseñanza y de formación de profesores. Mi doctorado está centrado en la formación de profesores, básicamente en servicio. A lo largo de mi vida profesional, pues he trabajado obviamente en este campo, que es la formación de profesores. Trabajé en la Universidad Pedagógica pues casi 13, 15 años y he trabajado en procesos y proyectos que tienen que ver con la formación de profesores, tanto del diseño de la formación, la implementación de la formación, la evaluación de la formación de profesores en servicio. Y pues me he vinculado poco a poco, además del trabajo de la formación, me he vinculado con asuntos de evaluación que tienen que ver básicamente con evaluación de profesores también. He participado desde 2008, fui invitada a participar en lo que fueron los primeros concursos para el ingreso al sistema educativo. En aquella época se conformó un órgano que se llamó Órgano de Evaluación Independiente con carácter federalista y yo fui representante por parte del secretario de Educación de Baja California en este órgano. Ahí estuve trabajando 5 años, que fueron los 5 años que duró este proyecto, hasta que llegó pues, la ley del servicio profesional docente y con esto pues hubo un cambio en los procesos y modelos de evaluación de los docentes. Actualmente participo en el Consejo Técnico de Evaluación de Docentes y Directivos, en donde pues ciertamente intento conjugar mis conocimientos en el campo de la evaluación, pero también en el campo de la formación de profesores, que es, digamos, la preocupación central de mi intervención en este consejo. En tanto que considero que es importante considero que es importante plantear que la ley considera obligatorio tanto la parte de la formación como la parte de la evaluación y desafortunadamente solamente nos estamos centrando en los aspectos evaluativos, pero hemos descuidado claro, el complemento formativo que la ley mandata, que no es opcional, ¿no? Sí. El sistema educativo y los sistemas educativos estatales tienen que atender también este componente. Entonces, bueno, eso es un poco mi trayectoria profesional y mi planteamiento dentro de los consejos. Ahora, coméntame, cuando tú estuviste anteriormente en este tipo de consejos aquí en el INE o no, es tu primera, digamos, incluso hubo un periodo previo donde los consejos eran un solo consejo para todo sí, y después lo dividieron. Sí. ¿Dónde interveniste tú? ¿Tú en la primera sesión estuviste directamente aquí? No. Yo identifico que el INE ha pasado por 3 etapas. Cada una de esas etapas está asociada con un decreto de creación o una reforma, en este caso constitucional, la tercera etapa. Yo no participé en la primera etapa de la vida del INE, participé en la segunda etapa, que fue muy breve, cuando se nombró hubo un cambio en el decreto de creación del instituto y yo formé parte de la junta de gobierno en ese momento. Y ahora, en esta tercera época, en la época del servicio profesional docente, digámoslo así, formo parte del Consejo Técnico de Evaluación de Docentes y Directivos. Ahora, te quisiera preguntar, ¿cómo sientes este esquema nuevo que tenemos ahora de consejos, no independientes, pero vamos a ir concentrados en un segmento diferente? ¿Es mejor? ¿Es más rápido? ¿Es más complicado? ¿Cuál es tu opinión de cómo está trabajándose ahora? Ha pasado por 3 etapas, ¿verdad? En la primera y la segunda etapa, sus funciones fundamentales eran la evaluación del aprendizaje y la evaluación de las escuelas. Entonces, además, el INE tenía muy claro los principios de que las evaluaciones que se hacían eran evaluaciones que no tenían consecuencias en la vida de los evaluados. En esta tercera etapa, en la época del servicio profesional docente, cuando se hace la reforma constitucional que le da al INE una autonomía, también se crea la ley secundaria, que es la ley del Instituto Nacional. En este contexto, las funciones del INE se han complejizado. Sí, muchísimo.
ahora ellos son los responsables del Sistema Nacional de Evaluación, y en el Sistema Nacional de Evaluación no solamente estamos hablando ya de evaluación del aprendizaje o de evaluación de escuelas, también tenemos la parte de evaluación de docentes. Por lo tanto, esta área que es nueva, digamos, para el instituto, le ha demandado al instituto pues desarrollo de otras, de un área específica para trabajarlo, pero también de otros compromisos y responsabilidades que el INE no tenía anteriormente. Yo creo que, dado que el INE creció y se complejizaron sus funciones, es adecuado el tener consejos técnicos que atienden las diferentes áreas y las diferentes temáticas que el INE plantea, porque de esa manera se puede ver con un poco de mayor detalle la situación particular de cada una de las áreas evaluativas o de las tareas evaluativas que tiene el instituto. Uno de ellos, por cierto, pues el fomento de la cultura de la evaluación, en la cual pues, se trabaja en este video, ¿no? Y ahora, por ejemplo, entiendo que esto implica una complejidad mayor, pero también tiene la aportación de gente que viene de fuera y que no está totalmente involucrada en la operación y que trae diferentes puntos de vista. ¿Cómo sientes que está esta aportación de estos consejeros, pues vamos a decir, extranjeros o externos, por llamarlo de alguna manera, que vienen y traen sus experiencias y lo bueno y lo malo que les ha pasado en otros lados, ¿no? Bueno, yo creo que en este sentido, el INE tiene varios consejos, varios tipos de consejos. Yo estoy hablando específicamente de los consejos técnicos, en donde pues invitan a básicamente académicos de universidades mexicanas, de la Ciudad de México, pero también de otras entidades, como en mi caso Baja California, o invitan a académicos de otros países que tienen que han trabajado el tema correspondiente o tienen responsabilidades asociadas en sus respectivos países similares a las que desarrolla el INE. Yo veo el consejo haciendo pues como una valoración general que el INE ha cuidado el balance entre los consejeros mexicanos y los consejeros extranjeros. Y yo creo que esto es importante porque siempre la mirada externa nos ayuda a revisar nuestra propia experiencia a partir de lo que ha sucedido en otros países, ¿no? Es muy importante. El INE no está inventando el hilo negro, el INE está atendiendo una tarea muy compleja y requiere ayuda y soporte. Y yo creo que en ese sentido, el contar con la mirada externa, tanto de investigadores o de académicos o de responsables de área en otros países, o contar con la ayuda de gente que estamos en México y que conocemos el contexto en el que se está desarrollando los procesos, digamos, esa es una ventaja importante para nosotros porque entendemos los procesos y sabemos, digamos, las agendas que llevan los diferentes actores y por lo tanto podemos también apoyar en los procesos de toma de decisiones del instituto para cumplir con sus funciones y sus responsabilidades. Una pequeña pregunta, ¿por qué es importante para los maestros estar informados de esto que sucede en los consejos? ¿Por qué es importante que ellos estén involucrados, ya no solamente informados, sino un poquito más allá? ¿Qué le deja al maestro tradicional en las aulas? ¿Qué les deja a ellos? Bueno, y a las autoridades que participan también. Sí, bueno, en lo que podríamos decir la era del servicio profesional docente, digamos, a partir de que se instala esta nueva regulación de la carrera docente del profesor mexicano, han habido muchos cambios para la vida del maestro. Algunos de estos cambios están asociados precisamente con la trayectoria que va a seguir el profesor a lo largo de su vida profesional. Entonces, digamos, el mecanismo de ingreso pues ahora tiene ciertas particularidades, como que ingresan y están dentro del sistema educativo un par de años y después tienen que presentar una nueva evaluación para tener un nombramiento definitivo y poder permanecer en el sistema. O tenemos ahora la evaluación de la promoción, ¿no? Que también es para optar por o concursar por ser director, por ser supervisor, por ser asesor técnico pedagógico, cosa que antes no se hacía de esta manera, sino estaba asociado con el escalafón. Y tenemos también ahora, de acuerdo con la ley, la promoción en la función, que es la forma en que los maestros pueden optar por tener un mejor salario conservando su misma función sin tener que salir del aula. Tenemos el asunto de la permanencia, que es el que ha causado, desde mi punto de vista, mayor polémica en esta nueva etapa de la carrera docente del profesor mexicano, porque la evaluación de la permanencia era algo que nosotros no teníamos antes. Los otros instrumentos
ya teníamos antecedentes. Estaba carrera magisterial para promoción en la función, escalafón para la promoción vertical, y estaba la evaluación, el concurso de ingreso de la ACE, ¿no? De la Alianza por la Calidad de la Educación. Pero el tema de la permanencia sí es algo totalmente nuevo para nosotros. Entonces, lo que pasa con los maestros es que tenemos que informarnos de qué pasa con todos estos procesos, cómo se están dando. El Servicio Profesional Docente, el mismo INE, tiene información en sus páginas que a veces son un poco difíciles para el maestro de manejar. Y eso hace necesario que los sistemas educativos estatales encuentren el mejor vehículo para hacer llegar esta información a los maestros. Lo que nosotros hacemos básicamente en este consejo técnico, que es el de evaluación de docentes y directivos, es discutir los procesos que se dan de evaluación de los maestros, es revisar de alguna manera la manera en que se están planteando los instrumentos que se van a aplicar a los maestros, es ver de qué forma se van a calificar todos estos instrumentos. Es decir, nosotros vemos el gran conjunto de cosas. Sí. Para el maestro, conocer el gran conjunto de cosas es importante para poder ubicar el proceso en el que ellos van a incorporarse, porque van a estar continuamente pues, en diferentes procesos. Entonces, yo creo que por eso es importante acercarse a las páginas del INE, revisarlas, y si no tienen claridad de lo que se publica en nuestras páginas, pues sí sería importante pedirle a los sistemas educativos que nos ayuden a organizar esta información, porque aún al maestro le cuesta un poco interpretar todos los instrumentos que pueden tener en la página, que tienen acceso a una gran cantidad de información. A veces nos quejamos porque no hay, ¿no? Y en este caso hay hasta en exceso, digo. Sí. Bueno, el término exceso es difícil, pero hay muchísima. Hay mucha información, sí. Por último, para terminar esta entrevista y agradeciéndote el tiempo, ¿te sientes optimista hacia este proceso de la evaluación tan sonado, tan mentado, muchas veces hasta con poca información? Es un avance para los maestros, hay mucho todavía por hacer, se va caminando bien. Sí, yo me siento optimista, creo que sí es un avance, en el sentido en el que la evaluación del maestro y su posibilidad tanto de poder optar a mejores posiciones dentro del sistema educativo o a obtener un mejor salario, ahora está definido o basado en su desempeño, en la calidad de su desempeño. Entonces, creo que se han diseñado instrumentos tanto para orientar al maestro y decirle esto es lo que esperamos de ti, que son los perfiles, parámetros, indicadores, que le dicen al maestro, al director, al supervisor, al asesor, qué es lo que se espera de ellos en su función dentro del sistema educativo, y esto permite que el maestro se dé una idea si está cerca o lejos de ese perfil, por eso es un perfil, ¿verdad? Me parezco o no me parezco a lo que ahí está retratado. Entonces, el maestro puede valorar su distancia hacia ese perfil y puede decir si se considera capaz de optar por una dirección, por una supervisión, y ya está pasando. Es decir, yo he sido invitada por parte del sistema educativo de mi estado a ver el proceso de entrega de las plazas, y me ha sorprendido muy gratamente que maestros que ocuparon los primeros lugares en los concursos están realmente felices y satisfechos por la posibilidad de haber optado por una posición que si hubiera sido por escalafón o si hubiera 20 años, sí. O si hubiera sido bien negociación sindical, no saben si lo hubieran obtenido. Entonces, yo sí he visto resultados, digamos, positivos. Creo que es importante que el maestro conozca bien estos instrumentos, porque yo creo que para un maestro mexicano que trabaje en Chiapas, trabaje en Yucatán, trabaje en Monterrey, trabaje donde trabaje, lo que plantean esos instrumentos son los perfiles básicos del desempeño docente. Es decir, un buen maestro, independientemente de la zona geográfica en la que se encuentre, tiene que saber planear una clase, tiene que conocer instrumentos de evaluación, tiene que conocer el enfoque del plan de estudios. O sea, son las cosas básicas, no se piden especificidades. Y entonces, en ese sentido,
creo que para los maestros es algo positivo, es algo favorable, o sea, pone un piso, por así decirlo, que establece qué es lo que se espera del maestro, del director, del supervisor, cosa que antes no existía. Antes había perfiles de diferentes cosas en diferentes instrumentos o en diferentes documentos y ahora tenemos un perfil que es público y que los maestros pueden analizar en forma individual, pueden analizar en colegiado con sus compañeros en las escuelas y pueden discutir las posibilidades de acercarse o no, o qué les faltaría para acercarse a ese perfil y estar en mejores condiciones para optar tanto la evaluación de la promoción como la evaluación del desempeño con fines de permanencia, que es la que naturalmente nos ocasiona incertidumbre, sí, y es normal, ¿verdad? Sí. Es humano, ¿verdad? Es humano, es normal, pero yo creo que hay formas de ver estos procesos y de entenderlos y de ver que al final lo que vale es el buen desempeño, es el trabajo bien hecho y que los maestros mexicanos pueden, yo conozco, digamos, los profesores con los que yo he trabajado, que no tienen ningún problema para poder aprobar ese tipo de evaluaciones. Te agradezco muchísimo, ¿eh? Bueno, gracias. Mucho gusto. Gracias.